Muy buenas tardes a todos y todas. Saludamos a las familias de nuestro programa Hippie, anfitrión de esta actividad, pero además a todos quienes nos acompañan hoy en esta tarde-noche, a educadoras, educadores, familias, docentes de los programas Criando y Creciendo, Acompañamiento a Escuelas, que se están conectando desde todo Chile. Ya vemos mensajes desde la región metropolitana, desde la región de Biobío, de la Araucanía, y a todas las familias y educadores que se están sumando. Muy especialmente saludamos también a nuestros amigos de la Universidad de los Andes, con quien estamos colaborando desde los inicios en esta gran alianza y red que es Por un Chile que lee. A quienes se vayan conectando, cuéntenos desde dónde están por el chat. Ya tenemos personas desde Santiago, Cholchol, Temuco, Loncoche, Nacimiento, Cañete, Tiltil, Los Ángeles, Purén y San Pedro de la Paz. Bienvenidos, bienvenidas a todas. Mientras siguen presentándose y sumándose, y antes de presentar a nuestra gran invitada del día de hoy, vamos a partir con una introducción al tema de hoy, del que además les voy a compartir algunos datos. Hoy vamos a conversar acerca de un tema que personalmente me apasiona, que es la lectura y el lenguaje en los primeros años de vida, y especialmente del rol esencial que tenemos nosotros como papás, como mamás, como cuidadores, y en este caso particularmente vamos a tratar de hablar de este tramo de 2, 3, 4, 5 años de edad. Entonces, estos datos para compartirles, en primer lugar, son los estudios que hablan de que las interacciones tempranas que tenemos con nuestros niños y niñas en la primera infancia, como hablarles, cantarles las rimas, contarles historias y especialmente compartir la lectura, los van apoyando para después favorecer su lenguaje y su lectura en años posteriores, y además esto aporta en su desarrollo integral. En segundo lugar, les queremos compartir un tema contingente, como es el CIMSE, que nos muestra que lamentablemente estamos en una situación crítica en lectura, con un retroceso de los avances que llevábamos ya en los años anteriores a la pandemia. Se mantienen lamentablemente las brechas entre niveles socioeconómicos, se reduce la cantidad de niños que lee de manera adecuada y menos de la mitad de los niños de cuarto básico comprende lo que lee. ¿Y por qué nos importa esto? Porque justamente en las edades iniciales nosotros podemos favorecer los aprendizajes para que nuestros niños después se enfrenten con más recursos personales a estos procesos lectores y de desarrollo del lenguaje. Y en tercer lugar, nos gustaría sumar los hallazgos del estudio que realizó la Universidad de los Andes, de donde proviene nuestra invitada, justamente el centro que dirige, que señala que a mediados del 2022, un 96% de los estudiantes de primero básico no conocían las letras del alfabeto correspondientes a ese periodo. Así que con este diagnóstico en la mano, vamos a pasar del diagnóstico a la acción, a entender cuál es nuestro rol como familias y cómo podemos aportar al proceso de aprendizaje inicial de nuestros niños y niñas. Así que para eso voy a partir entonces por presentar a nuestra gran invitada que nos acompaña hoy, y voy a contarles de ella, María Francisca Valenzuela Hasenor. Francisca es profesora asociada de la Universidad de los Andes, docente e investigadora de desarrollo del lenguaje y la alfabetización en primera infancia, directora ejecutiva justamente del Centro de Investigación e Innovación en Lectura, CIL, del que comentamos el estudio, magíster en Psicología Educacional de la Pontificia Universidad Católica, con publicaciones nacionales e internacionales en temas de lenguaje, alfabetización y comprensión lectora. Ha sido directora alterna de diversos proyectos de investigación que están vinculados justamente a la promoción y evaluación de la comprensión lectora, adjudicados a través de fondos públicos, y es parte de iniciativas asociadas al lenguaje, a la alfabetización y a la primera infancia a nivel país. Muy, muy orgullosos de contar acá con la presencia de Francisca, y le damos la más cordial bienvenida a esta conversación de hoy. Gracias, Carola, por esta invitación. Entonces, vamos a pasar con Francisca a nuestras primeras preguntas. Vamos a compartir primero algunas preguntas y después vamos a recoger otras que ustedes nos hagan llegar a través del chat, ¿ya? Así que lo primero que nos gustaría preguntarte es, partamos por lo básico.
¿Cómo puede influir la lectura en edades tempranas en el aprendizaje de nuestros niños y niñas? La verdad es que no es una posibilidad, sino que es una certeza el que la lectura en las primeras edades afecta positivamente el aprendizaje de nuestros niños y nuestras niñas, y que tiene un efecto en el desarrollo y el aprendizaje de ellos. La investigación nos muestra que la lectura de cuentos diaria, con ciertas características, sí tiene un efecto positivo en los menores. Las investigaciones de los últimos 30 años nos han ido mostrando los beneficios de esta práctica de leer a diario a nuestros niños y niñas, tanto en el desarrollo del lenguaje, de la alfabetización, como también del desarrollo socioemocional. ¿Por qué? Porque los libros son especiales. En términos generales, cuando los adultos leemos un libro a nuestros niños, les damos más definiciones, utilizamos palabras de vocabulario que usualmente en el habla diaria no utilizaríamos. Hablamos acerca de los sentimientos, ofrecemos más explicaciones, conversamos acerca de cosas que no tienen que ver con la realidad más cercana del niño, y eso nos ayuda a ir desarrollando este lenguaje. Los libros infantiles emplean palabras y lo que se denomina estructuras gramaticales, es decir, oraciones que son más complejas, son más ricas, son mejor armadas, por así decirlo. Por lo tanto, cuando vamos leyendo cuentos, vamos exponiendo a nuestros niños a un lenguaje que es más desafiante. Por lo tanto, el leer cuentos no tiene reemplazo, ¿ya? Es decir, ayuda a que nuestros niños vayan desarrollando este lenguaje. ¿Y por qué? Ya señalábamos hace un momento que el lenguaje que se utiliza en los libros incluye palabras que se denominan más complejas o más sofisticadas. Por lo tanto, cuando nosotros leemos un cuento a nuestros niños, ayudamos a que este vocabulario se vaya haciendo más amplio y más profundo. Eso va ayudando a que los niños vayan a nivel cerebral armando redes de palabras que son más ricas. Y cuando estas redes de palabras son más ricas, tienen más palabras, están compuestas por muchas palabras, eso va a ayudar a que el niño cuando escuche comprenda mejor, y que cuando aprenda a leer, entre al colegio y aprenda a leer, también comprenda más. Por lo tanto, ahí hay un beneficio importante que se relaciona con la comprensión. También señalábamos hace un momento que cuando leemos cuentos o leemos algún libro, puede ser informativo también, las oraciones son más complejas. Entonces, cuando el niño se ve expuesto a estas oraciones mejor armadas, él va a tender a replicarlas después. Por lo tanto, va a ir enriqueciendo su lenguaje. Por otro lado, también tenemos que cuando leemos tendemos a hacer más preguntas, y eso va favoreciendo la comprensión oral de nuestros niños. Y la evidencia nos dice que la comprensión oral se relaciona con la comprensión lectora. Es decir, cuando a los más chiquititos nosotros les favorecemos el desarrollo de la comprensión oral, van a ser niños que cuando ingresen al sistema escolar van a tener menos dificultades para comprender lo que leen. También hay beneficios desde la perspectiva del desarrollo de la alfabetización, porque cuando leemos cuentos a nuestros niños, los niños aprenden las letras del alfabeto, aprenden que se lee de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, aprenden lo que se denominan las convenciones de lo escrito, que también favorece la lectura más adelante. Y también hay beneficios desde lo que se denominan las habilidades socioemocionales, porque cuando leemos a nuestros niños, ayudamos a entender lo que otros piensan, lo que otros sienten, empezamos a desarrollar la empatía, y todo ello también va desarrollando estas habilidades socioemocionales en nuestros niños. Por lo tanto, hay muchos beneficios de la lectura. La frecuencia también cumple un rol importante, es decir, el leer muchas veces, ojalá todos los días, el leer una vez cada 15 días no presenta tantos beneficios desde la investigación como si lo hago a diario. Por lo tanto, el enfrentar a nuestros niños, el ofrecer a nuestros niños
lectura, ojalá lo más frecuentemente posible, sin lugar a dudas, nos ayuda. No sé si con Qué eso... interesante, sí, muchísimo. Te agradezco, Francisca. Me encanta cuando dices leer cuentos no tiene reemplazo. Y además está en nuestro chat Carol Neumann, autora y profesora también en la universidad, que nos dice a leer a diario se ha dicho. Así que con todo esto que nos dice de vocabulario, estructuras gramaticales, es ponernos al lenguaje más desafiante, más comprensión, mejor lenguaje expresivo, comunicación oral, alfabetización, empatía, habilidades socioemocionales. ¿Qué más podemos decir? Es maravilloso entonces lo que nos aporta esta lectura como papás y mamás en el desarrollo de nuestros niños y niñas. Pasando entonces al desarrollo del lenguaje. ¿Qué características son propias, son distintivas del proceso de desarrollo del lenguaje en estas etapas justamente de los 2 a 4 años, que son la mayor parte de los papás que se conectan y mamás que se conectan? Sabemos que tenemos papás porque hay uno que nos está escribiendo recién, así que de los papás y mamás que se están conectando en este minuto a nuestra conversación. A ver, es importante dejar muy en claro que el lenguaje oral es la base para el aprendizaje del lenguaje escrito. Es decir, si es que nuestros niños tienen un desarrollo oral fuerte, bien fundamentado, con muchas palabras de vocabulario, que luego son capaces de organizarla en oraciones completas, son capaces de conversar acerca de cosas que no están presentes, son capaces de responder preguntas que no tienen que ver con el aquí y el ahora, es decir, con la comprensión literal, van a ser niños que van a ingresar de muy buena manera al aprendizaje de la lectura y de la escritura. Por lo tanto, es importante que en esta primera etapa, entre los 2, 4, 5 años, fortalezcamos lo que más podamos el desarrollo del lenguaje oral. Y desde esa mirada es una muy buena pregunta la que haces. ¿Por qué? Porque si bien leer siempre es importante, hay ciertas características de esta lectura que pueden ayudar a nuestros hijos a fortalecer este desarrollo del lenguaje oral. Y esas en el fondo sería bueno poder hacer hincapié en ello. En términos generales, leer cuentos trae enormes beneficios para nuestros hijos, pero si bien el título de esta webinar tiene que ver con la magia de la lectura, la verdad es que lo que ocurre durante la lectura de cuentos debiera más que deberse a la magia por sí misma, sino que tiene que ver con las buenas decisiones que nosotros tenemos que tomar a la hora de leerles cuentos a nuestros niños. Desde escoger bien un cuento, hacer una lectura diaria que sea una rutina virtuosa, con ciertos elementos que vamos a ir repitiendo día tras día y que van a ayudar a que nuestros niños tengan este desarrollo del lenguaje oral lo más fuerte posible. A través de ello se van a ir creando entonces ciertos eventos que emocionalmente, lingüísticamente y cognitivamente sean lo más desafiantes posible. La idea es poder transformar este momento maravilloso en que se encuentra la familia en torno a un cuento, en que se comparten historias, poniendo el foco común en estas historias y en reírnos, en reflexionar, en abrazarnos, el que sea un momento lo más cálido posible, pero en torno a ciertos elementos que podríamos mencionar, por ejemplo, el establecer rutinas. Es decir, que se vaya creando esta necesidad de que todos los días el niño quiera escuchar un cuento, que el niño lo espera este momento con alegría, con entusiasmo. Para ello debiéramos dedicar, repito, todos los días un momento, ojalá como libre de las prisas cotidianas, que evidentemente todos los días en los hogares se vive una vida bien ajetreada, pero tratar de escoger un momento, a lo mejor antes de dormir, para ir desarrollando este hábito. Y hacerlo una rutina, es decir, todos los días. Si yo lo hago una vez cada 15 días, no voy a crear este hábito. Por lo tanto, ojalá que esto se repita lo más diariamente posible. Otro aspecto importante es releer los cuentos. Si al niño le gusta un cuento y le pide que lo vuelva a leer, al papá, a la mamá, al cuidadora, darles espacio. Es importante disfrutar estos cuentos de manera reiterativa. ¿Por qué? Porque cada lectura va permitiendo
capas distintas, va a ir permitiendo descubrir cosas diferentes, niveles de profundidad, de desafío cognitivo diferente. Entonces, es bueno leer un mismo cuento varias veces. Le va a ayudar al niño a aprender nuevas palabras, a comprenderlo en distintos niveles de profundidad, a ir descubriendo progresivamente aspectos distintos de ese cuento. Por otro lado, otra recomendación es hacer de esta lectura una rutina agradable, en que lo pasemos bien, que nos riamos, que responda a los intereses del niño, que recoja los comentarios del niño, ayudarlo haciéndole preguntas, que sea un momento de goce, de disfrute. Crear un ambiente que sea óptimo para conducir la lectura de los cuentos infantiles, donde el niño se sienta cómodo, que se sienta acogido por el adulto, sabiendo que las preguntas que él haga y las respuestas que de repente él dé o ella dé no sean juzgadas, ya, sino que en el fondo tenga oportunidad para sentirse competente, autónomo, aportador a este momento tan mágico que debiera ser la lectura. Otro aspecto que considero bien importante es conversar con el niño, dar espacio de conversar con nuestros hijos acerca del cuento, de quién lo escribió, del tema, de lo que ocurre, haciendo preguntas acerca de lo que se lee. Puede tratarse de nombrar cosas, pero también de los personajes, de lo que los personajes sienten. Si es que tú fueras ese personaje, ¿qué hubieras hecho? ¿Cuál sería la decisión que hubieras tomado? Preguntar no solo acerca de lo que se lee, sino también acerca de lo que entre líneas aparece en el cuento, que es lo que denominamos más técnicamente la comprensión implícita y que es muy importante trabajarla desde siempre. Los libros informativos, aquellos que hablan acerca de plantas, de animales, de deportes, que entregan un poco de información, también son importantes mostrarle a los niños y generar conversaciones en torno a ello. Aumentar el conocimiento del mundo a propósito de los cuentos, de lo que se cocina en alguna parte, de cómo es el paisaje, a lo mejor en el extremo norte o en el extremo sur, de cómo son los bosques, de cómo es el desierto. Todo ese conocimiento del mundo que puede aparecer a propósito de un cuento, de un texto, es importante para ir acumulando este conocimiento del mundo que es importante para nuestros niños y niñas. Otro aspecto importante es explicarle a nuestros niños las palabras que no entienden, ya en palabras súper simples, pero eso va a ir ayudando a mejorar este vocabulario que sabemos que es tan importante para la comprensión. El tema de las preguntas ya lo dijimos. Ojalá que cuando leamos un cuento sea en un ambiente lo más responsivo posible, es decir, leyendo las caritas, las expresiones faciales que tienen nuestros niños y nuestras niñas. De repente hay temas que les encantan y ellos sonríen. A veces hay temas que los ponen muy serios, a lo mejor los complican. Leyendo todo eso, pudiendo explicarles, contenerlos, ayudarlos a ir teniendo esta comprensión un poquito más profunda. Combinar también lectura y juegos. A propósito de una lectura, podemos jugar con las palabras, podemos jugar con las letras, podemos jugar con los sonidos, siempre respetando el que sea un momento lo más agradable, de goce, de pasarlo bien en familia. Ser un modelo, que los niños nos vean leer, que vean que leemos a lo mejor algo de la prensa o que leemos una receta de cocina para tratar de implementarla o leemos lo que vamos a comprar en el supermercado, a lo mejor el letrero de una micro, etcétera. Que nos vean como que para nosotros como adultos la lectura es importante. El niño aprende por modelaje. Por lo tanto, si yo me muestro como una mamá, un papá, una abuela, que la lectura tiene un rol importante en mi hogar, el niño va a repetir ese patrón también. La vida de nosotros como padres y como abuelos es una vida ajetreada, pero que tiene que incluir buenos momentos, maravillosos momentos para conversar. Y creo que los cuentos o los textos en general es una maravillosa excusa para ella.
Entonces, estos momentos los podemos guiar, los podemos en cierta medida predecir a propósito de los cuentos y también aprovechar otros momentos de la rutina diaria, como puede ser la hora de la comida, del baño, cuando vamos en la micro camino a algún lugar, para también trabajar esta conversación. No sé si me extendí mucho, pero el tema me encanta, Caro. Sí, y yo estoy tomando nota, pero tenemos acá, nos has hablado, Fran, de rutinas y frecuencias, de la calidez de este momento, de conversar en función de lo que vamos leyendo, de los distintos tipos de texto, del vocabulario, de combinar la lectura con los juegos, de ser modelo. Y algo que me encantó que nos dijiste, Fran, es como este llamado a estos momentos de lectura, a aprovechar estos momentos. Te quiero contar, además, que ya tenemos más de 100 personas que nos están en este momento acompañando, personas que se han identificado a través del chat, desde Ercilla, Tolten, Loncoche, Nacimiento, Contulmo, Cholchol, Victoria, Talcahuano, Traiguén, Renaico. Así que es hermoso saber también que estamos llegando con esta conversación con Francisca Valenzuela, nuestra gran invitada de hoy, a tantas familias de Chile. Quería preguntarte ahora, Fran, acerca de hitos o momentos del desarrollo en estas etapas tempranas del desarrollo del habla o del lenguaje que podamos compartir con las mamás, con los papás y también con las educadoras que nos acompañan hoy. Perfecto. A ver, lo más importante a mencionar con respecto a esta pregunta es que tengamos claro que todos los niños son distintos, que todos los niños tienen sus propios ritmos de aprendizaje y ello es parte de la habitualidad, es decir, así como somos todos diferentes los que estamos escuchando o participando en esta webinar, todos los niños son diferentes. Y partir de la premisa de que el lenguaje es una forma de comunicación. Por lo tanto, en cierta medida yo tengo que impulsar a mi hijo y a mi hija a que utilice el lenguaje verbal oral para comunicarse. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo, cuando un niño está empezando a explorar el lenguaje, yo le paso todo y él me lo indica con un dedo y yo corro a solucionarle la vida y el mundo, ese niño no va a necesitar utilizar el lenguaje verbal oral para poder comunicarse. Entonces, en cierta medida, yo tengo que ir mediando el entender ese niño que todavía muchas veces no tiene un lenguaje oral suficiente para poder comunicar sus necesidades, sus gustos, sus preferencias, con impulsarlo a que utilice este lenguaje verbal oral para comunicar lo que siente y lo que piensa. Por otro lado, es importante tener claro que el lenguaje comprensivo, es decir, lo que el niño entiende, es el doble del lenguaje expresivo. Es decir, el niño comprende mucho más de lo que es capaz de expresar en estas etapas tempranas del desarrollo lingüístico. Y hay distintos ritmos en esto también. Es decir, tenemos niños que comprenden y empiezan a hablar y comprenden un poco más y amplían su lenguaje expresivo. Pero tenemos otros que comprenden, comprenden, comprenden y en algún momento este lenguaje como que explota en ellos. Y ambos ritmos son parte de nuestros niños. Por lo tanto, no tener temor si estamos claros de que ese niño está comprendiendo bien, que escucha bien, que sigue instrucciones, pero que todavía no habla, es parte de lo propio del desarrollo del lenguaje. Teniendo claro estas dos como premisas base, entre los 2 y los 4 o 5 años, el lenguaje verbal oral se extiende de una manera sorprendente. Si un niño a los 2 años está nombrando algunos objetos, nombra a las personas más cercanas, la mamá, el papá, el que quiere tomar la papa o quiere comer algo, etc. A los 4 años tenemos un niño que organiza estas palabras en oraciones que nosotros las entendemos sin ninguna dificultad, hace peticiones, manifiesta lo que le gusta, etc. Por lo tanto, ocurre mucho en estos 3 o 4 años de desarrollo lingüístico. Desde lo que denominamos la pragmática, es decir, de este uso del lenguaje según las intenciones o según los contextos,
tenemos un niño a los 2 años es capaz de pedir cosas, de expresar deseos y rechazos y de nombrar algunos objetos. Ya puede llamar a la mamá, al papá, a la abuela, puede pedir agua, puede decir que no quiere algo o que sí quiere algo. En cambio, ya a los 4 años es un niño que pregunta por las cosas que le interesan, que cuenta cosas personales. Desde lo que denominamos la semántica, que tiene que ver con el vocabulario principalmente, a los 2 años tenemos un niño que conoce y nombra objetos que son cercanos a su vida cotidiana, ya los elementos más propios de su día a día, ya sean juguetes, sean las cosas de alimentación, las personas más cercanas. Poco a poco va a ir el niño incorporando más y más palabras y ahí jugamos nosotros como adultos un rol muy esencial, nombrándole, ayudándole a nombrar el mundo. ¿Ya? Es decir, cuando yo como mamá o como papá, como abuela, estoy ejercitando, estoy haciendo cualquier labor de la casa, por ejemplo, ir nombrándole lo que yo estoy haciendo. Si estoy pelando una papa, si estoy barriendo con la escoba porque está muy sucio, si afuera está lloviendo, si hace mucho frío, si hace calor. Todo eso, en la medida en que yo lo voy verbalizando frente al niño, el niño va relacionando el objeto, la situación, la persona, la necesidad con esta secuencia de sonidos que son las palabras. Y poco a poco las va a ir incorporando. Y así va creciendo este vocabulario en el niño. Y ya a los 4 años es un niño que comprende y utiliza adjetivos sencillos como grande, pequeño, usa ciertos contrarios, grande, chico, lindo, feo, es capaz de responder algunas adivinanzas sencillas, es decir, avanza mucho en lo que es el desarrollo del vocabulario, de la semántica. En relación a lo que es la morfosintaxis, que tiene que ver con la gramática, con cómo el niño va combinando las palabras para armar oraciones que logren comunicar lo que él quiere comunicar, porque el orden de las palabras juega un rol importante. Por ejemplo, si yo digo que Pedro ama a María, no es lo mismo que María ame a Pedro. Ojalá ambos se amen mutuamente y sean una pareja súper feliz. Pero el orden de las palabras juega un rol importante y el niño tiene que ir aprendiendo eso, de cómo combinar las palabras para lograr transmitir lo que quiere transmitir. Entonces tenemos un niño que al año y medio, 2 años, está en lo que se denomina la holofrase, el niño con una palabra, pero con distintas entonaciones, arma sus propias oraciones. Y quienes somos mamá, sabemos que un mamá, 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 son absolutamente distintos. Con la entonación, el niño en el fondo va entregando como el predicado a esa palabra. Luego viene lo que se llama la oración pivote o la palabra pivote, en que el niño toma una palabra y le va agregando otras. Mamá ven, mamá sale, mamá linda, mamá tonta, etcétera. ¿Ya? Es decir, toma una palabra como su bastón en el cual se apoya y va agregando otra. Luego él aprende a lo que se denomina el habla telegráfica, que probablemente todos los que estén aquí no entiendan por qué se llama habla telegráfica, que es como hablar solo con sustantivos, sin agregar conjunciones, preposiciones, etcétera. Y viene de que antiguamente para comunicarse se utilizaban los telegramas. Y los telegramas se cobraban por palabra. Entonces uno decía, mañana, venir, comer. Es decir, en vez de decir, oye, mañana vengas a comer a la casa, se ponía solamente lo esencial. Entonces esa habla telegráfica hace referencia a eso, a que el niño dice, mamá, ven aquí, ¿ya? Y ahí empieza el niño a ir agregando más palabras a sus oraciones. Y ya tenemos alrededor de los 4 años un niño que entiende y que muchas veces genera oraciones interrogativas, usa artículos, pronombres, oraciones que son más complejas, que comparan, yo te quiero más que, o yo me porté bien porque ordené los juguetes, etc. Importante en este desarrollo de la gramática o de la morfosintaxis es hacerle hincapié de que nosotros como adultos debemos modelar el uso de oraciones que sean gramaticalmente robustas,
No dar puras instrucciones, sino que ojalá con muchos elementos, porque el lenguaje se aprende en interacción y se aprende en buena parte también por el modelaje. Por lo tanto, si el niño me escucha que yo armo oraciones que tienen muchos elementos, mi hijo, mi hija también va a aprender a organizar las palabras de esa forma. Y luego está el desarrollo de los aspectos fonológicos, de los sonidos. Sabemos que a los 2 años el niño tiene eh, un repertorio fonológico más pequeño y que muchas veces va a cambiar un sonido por otro, por el que le sale más fácil. Modificaciones fonológicas se llaman desde la perspectiva técnica, o va a omitir ciertos sonidos porque no es capaz de pronunciarlos, no es capaz de producirlos. Y eso es parte de lo habitual, de lo que podemos observar. Y poco a poco hay que darle muchas oportunidades de que puedan hablar y pronunciar y emitir estos sonidos, y poco a poco va a irlos agregando a su repertorio fonológico, pero aún a los 4 años sabemos que pueden haber dificultades con la R inicial, a veces con la S, a veces con la D, y es parte de la habitualidad. No hay dificultad, y es importante dar oportunidad al niño para que vaya, en el fondo, usando la oralidad, para que vaya integrando todos estos elementos del lenguaje. A hablar se aprende hablando, así como a hacer arroz se aprende haciendo arroz, y a veces que al principio nos queda como un engrudo, hasta que al final logramos dejarlo como a nuestra familia le gusta. Con la oralidad pasa lo mismo. Tenemos que dar muchas oportunidades para que nuestros niños y niñas hablen, conversar con ellos, para que vayan afinando la fonología, la gramática, la pragmática, la semántica. No sé si con eso doy respuesta a tu pregunta, Caro. Sí, Fran, me encanta todo lo que nos has comentado de estos distintos ámbitos del lenguaje y cómo evolucionan durante esta etapa y sobre todo con este énfasis de que cada niño es único, cada niño tiene su propio ritmo. Los que tenemos más de un hijo, además nos damos cuenta que cada hijo evoluciona de manera distinta, entonces cómo vamos evolucionando también juntos con ellos como padres. Así que muchas gracias. A mí personalmente me ha servido mucho y veo acá además cómo están comentando las mamás y papás que están en este chat diciendo, por ejemplo, leer libros son momentos mágicos, es maravilloso como padres ver todos los avances de nuestros niños, así que además como están consonando con esto, estamos en sintonía con esto que tú nos estás compartiendo. Nos saludan también desde Puente Alto, Teodoro Schmidt, y los invito a seguir haciendo preguntas. Veo que ya llegaron dos, pero los invito a seguir haciendo preguntas. Yo voy a hacer un par más a la Fran y después voy a comentarles algunas que ya están acá. Para las familias que se van sumando ahora, ¿qué habilidades podemos volver a revisar, promovemos cada vez que leemos con nuestros niños y niñas? Especialmente cuando, como tú nos cuentas, ya están comenzando las primeras palabras, las primeras frases y podemos empezar a tener como más estas interacciones verbales con ellos. A ver, son muchas. En los primeros años de vida, el factor más potente en el desarrollo de los niños es cómo nosotros interactuamos con ellos. Por lo que si nuestra interacción se centra en parte en torno a los libros, estaremos primero transmitiendo que los libros son importantes, que juegan un rol central en el aprendizaje, lo cual es efectivo, es así. Junto con esto vamos a ir transmitiendo el goce lector, el que la lectura es una actividad placentera. Tratar de desterrar un poco esta imagen que a lo mejor muchos de nosotros vivimos cuando íbamos al colegio, íbamos a la escuela, de que el que se portaba mal lo castigaban yendo a la biblioteca. Todo lo contrario, debería ser un premio, el regalar libros, el ofrecer libros, que el panorama sea ir a la biblioteca comunal si la tenemos cerca, porque se premia con libros, porque de verdad estamos transmitiendo que lo que pasa a través de un cuento, de un libro, es mágico, entrega mucho. Y desde ahí, tener claro que a través de esta lectura habilidades, estamos desarrollando habilidades, perdón, lingüísticas. Estamos desarrollando
habilidades narrativas, habilidades de comprensión, de conocimiento de las letras del alfabeto, de la conciencia del impreso. Todas estas habilidades son necesarias, son importantes para que nuestros niños y niñas luego puedan aprender a leer y escribir. ¿Ya? Lo señalábamos hace un momento que el desarrollo de la oralidad es la base para el aprendizaje de la lectura y de la escritura. Por lo tanto, estamos entregándole muchas herramientas a nuestros hijos a propósito de este desarrollo de las habilidades lingüísticas en torno a la lectura. También vamos desarrollando habilidades socioemocionales, porque quien escucha cuentos puede ir identificando más fácilmente lo que pasa, lo que siente, le puede poner nombre a sus emociones, a los sentimientos, puede aprender cómo resolver cuando tiene rabia, cuando tiene pena, puede avanzar en el desarrollo de la empatía, entendiendo cómo se siente un personaje del cuento. Por lo tanto, yo puedo trabajar estos temas con mis hijos, con mis nietos, a propósito de la lectura. Y otro aspecto que me gustaría detenerme es el desarrollo de las habilidades parentales a propósito de la lectura. Cuando se lee un cuento a los hijos, las investigaciones nos muestran que los padres en el fondo nos vamos dando cuenta de que podemos aportar a la educación de nuestros hijos. A ser papás nadie nos enseña, pero todos queremos hacerlo bien. Y cuando yo tengo herramientas, como es el programa Hippie, de que me entrega herramientas para poder hacerlo mejor, yo como padre, yo como madre, yo como abuela, me siento bien, siento que puedo aportar y eso en mi parentalidad me va fortaleciendo, siento que puedo apoyarlo y eso hace que yo me sienta mejor mamá y mejor papá, sin lugar a dudas, porque siento que tengo herramientas. En los 2 primeros años de vida, podríamos decir que hasta los 5, el factor más importante del desarrollo de nuestros niños es cómo interactuamos con ellos. Por lo tanto, si yo tengo herramientas para poder interactuar positivamente con mis hijos y mis hijas, voy a poder en el fondo sentirme mejor y voy a poder ejercer una parentalidad más positiva. Qué bonito, Fran, lo que nos cuentas acá, no solo de estas habilidades lingüísticas, narrativas, de comprensión, de conciencia de lo impreso, que son tan importantes como a través de la oralidad vamos aprendiendo habilidades básicas para la lectura y la escritura, sino que tan hermoso como esto además va construyendo estas habilidades socioemocionales y nos contribuye a nosotros como papás y mamás en nuestras habilidades parentales. Están llegando algunas preguntas más muy interesantes. Muchas gracias por seguir compartiendo en el chat. Y ahora te quiero preguntar, ya nos has dado bastantes ideas, pero algunas sugerencias concretas para entregarle a las familias que están escuchando. Tenemos más de 100 personas en este minuto conectadas, desde, como vemos, por lo menos 3 regiones de nuestro país. Sugerencias concretas para poder fortalecer este goce con la lectura en la familia. A ver, el goce lector es disfrutar, es pasarlo bien en familia en torno a una lectura. Entonces, si bien es importante tener ciertas recomendaciones, lo importante es hacer esas recomendaciones propias, ¿ya? De manera de no estar como tan pauteado, sino que sea una actividad quizás un poquito más, entre comillas, suelta. Pero ¿cómo hacerlo? Primero, que los libros sean protagonistas en nuestros hogares. Es decir, que tengan un lugar y que tengan un lugar importante, que ojalá tenga un lugar físico donde están, donde el niño pueda acudir a ello cuando quiere revisar libros, hojear libros, jugar a leer, tomar un cuento para que se lo lean, etc. Dejar los libros al alcance de los niños y permitir que los manipulen. Enseñar a cuidarlos, sin lugar a dudas, pero es mejor un libro que tenga una hoja un poquitito más, comillas, usada, algo arrugada, a un libro que no se usa por, comillas, cuidarlo. Los libros son para usarlos, ¿ya? Tenemos que enseñar a cuidarlos, el libro no se rompe, el libro no se tira, eso sin lugar a dudas, porque son objetos preciosos al interior de nuestros hogares, pero dar espacio para que los niños puedan manipularlo. Permitir que el niño escoja el cuento que se va a leer, respetando sus intereses.
Así como habemos muchos que estamos compartiendo este espacio virtual, y si hiciéramos una encuesta probablemente nos daríamos cuenta de que a algunos les interesan unos temas y a otros les interesa otros. A algunos niños les puede interesar los animales, a otros los insectos, a unos los dinosaurios en forma especial, a otros los deportes, a otros las princesas, y todo es válido. Y es importante descubrir ese interés del niño para conectarlo con la lectura a través de ese interés. Yo pienso que no debieran haber nunca seres humanos que no nos interese leer, porque a todos nos interesan los distintos temas. El punto es cómo hacemos la llegada, la vinculación con la lectura a través de ese interés. No podemos imponerlo, sino que tiene que ser a través de ese interés súper genuino. Después, me parece importante el destacar, el crear un ambiente que favorezca la lectura. Ojalá sin ruido, en las familias numerosas probablemente eso no va a ser posible, pero con los menos ruidos posibles, y ojalá alejado de las pantallas. Es decir, en que no haya un celular, no haya una televisión, no haya nada que nos distraiga. Las pantallas distraen fácilmente porque hay mucha información, hay colores, hay sonidos, y en el fondo no ayudan a que nos podamos focalizar en esta página que tiene color, que tiene letras, que yo puedo generar una buena conversación. Por lo tanto, ojalá alejar todo aquello que nos puede distraer en este momento tan mágico que queremos crear. Otro aspecto que me parece importante, que ya lo hemos señalado en las preguntas anteriores, es establecer rutinas o un horario. Es decir, ojalá que el niño reconozca, por ejemplo, que todas las noches antes de dormirse es el momento del cuento, cuando estamos tranquilos, relajados, ojalá bien abrazados, un momento así que el niño lo sienta como calentito, como rico, cálido, y que además en el fondo leemos, conversamos, nos reímos, preguntamos, explicamos, etc. Resguardar que este momento sea este momento muy placentero, con goce, rico emocionalmente, en que todos lo disfrutamos. Releer, ya lo dijimos. Y otro aspecto que me parece importante es quienes tengan la posibilidad, el que visiten las bibliotecas municipales o las bibliotecas de las escuelas que tienen cercanas. En general hay muy buenas colecciones y es un material muy bonito que tenemos que aprovechar, que a veces el panorama sea visitar la biblioteca, escoger un cuento, que premiemos a nuestro hijo, en vez a veces de lo premiamos con algo de comida, etcétera, que lo premiemos con visitar la biblioteca, que es poder estar a lo mejor una hora, un ratito más, mirando cuentos, elegir uno, llevarlo para la casa si tienen la posibilidad. Me parece que van siendo buenos momentos para ir desarrollando este goce lector. Buenísimo, entonces tenemos, Fran, hacer propio estos momentos en familia, tenemos esto de los libros como protagonistas del hogar, cuidarlos, pero al mismo tiempo dar acceso a ellos, descubrir qué es lo que mueve a cada uno de nuestros niños y niñas en la lectura, crear estos ambientes que favorezcan la lectura y sobre todo alejar de otros elementos más distractores y estas rutinas y momentos cálidos como sugerencias para favorecer el goce lector en nuestras familias. Yo tengo una pregunta más y después ya estamos recogiendo varias desde las personas que nos están escuchando. Tenemos más de 110 usuarios que nos siguen acá saludando y mandando distintas preguntas y comentarios. Me gustaría, Fran, que nos pudieras contar un poquito qué tipos de textos nos aconseja leer junto a nuestros hijos, temáticas, formatos, etcétera. Ya nos has dicho algunas pistas de lo único que es cada niño y de sus intereses, pero que podamos también compartirlo con las personas que nos están escuchando. A ver, en cuanto a temáticas, yo creo que ya lo dejamos claro que tiene que ver con el interés del niño. El formato va a tener que ver un poco con el desarrollo cognitivo del niño. Es decir, con los niños más chiquititos vamos a utilizar textos con poca información al inicio. En el primer año de vida va a ser probablemente solo con una imagen y que luego vamos a ir agregando una palabra que acompaña la imagen, de luego oraciones muy simples y de ahí vamos avanzando en la narración de una historia.
estos libros para los más chiquititos tienen que ser de fácil manipulación para ellos. Por lo tanto, libros en el primer año de vida de género, libros de un plástico que no sea tóxico, que el niño pueda echarse a la boca, que lo pueda manipular fácilmente, que tengan ruidos al apretarlos, al manipularlos, para el niño van a ser atractivos. Y luego, entre el año y los 3 años, estos libros que son como de hoja dura. ¿Por qué? Porque eso facilita la manipulación por parte del niño. La idea es que el niño vaya siendo siempre lo más autónomo posible en la manipulación del texto. Y de ahí ir avanzando a textos de hojita un poco más delgada, etcétera. Y tener claro que no solamente, si bien los cuentos son una oportunidad tremenda y maravillosa, hay otros formatos que también son interesantes. Por ejemplo, los textos informativos, los textos un poquito más científicos que nos van mostrando y nos van ayudando a conocer más el mundo sobre insectos, sobre animales, sobre planetas. Va a depender un poco del interés del niño. Los cómics también son un formato que para algunos niños son súper atractivos. Tú hacías referencia hace un momento, Caro, a tus hijos. Yo tengo 5 hijos, todos grandes ya, y me acuerdo que uno de ellos, el formato de cómics, fue la puerta de entrada a la lectura. Los 2 mayores habían sido súper lectores y este tercero se me quedaba y no había caso. Y a través de formato de cómics, los Mampato Yogu, History Comics, etcétera, entró y descubrió este mundo de la lectura. Por lo tanto, no tenerle miedo a los distintos formatos. De repente puede ser hasta un formato de un volante publicitario que uno le puede ir explicando al niño, un póster, una señalética, algo que en el fondo que esté dentro de este mundo tan alfabetizado que nosotros tenemos, carteles, etcétera, todo puede ayudarnos a acercar al niño a este mundo letrado y a darnos cuenta de que el texto escrito importa. Gracias, Frank. Interesante cómo podemos acceder desde distintos también elementos a este mundo letrado. Cómo nos cuentas cómo vamos evolucionando en los formatos y también este tema de los intereses, estos otros textos como los informativos y también los cómics. A mí también me pasó que uno, justamente el tercero también, se acercó más a la lectura a través de los cómics. Tenemos una coincidencia ahí y a no tenerle miedo a estos otros formatos también. Muy, muy interesante, Fran. Estamos casi acercándonos por tiempo al final, pero hay algunas preguntas que quiero rescatar. Y le quiero decir a las personas que no hayamos alcanzado a contestar sus preguntas, que se va a quedar alguien en el chat contestándolas de manera directa, ¿ya? Porque por tiempo veo que hay muchísimo interés. La Fran es una gran invitada que tenemos acá y todos queremos aprovecharla, pero vamos a ir por el orden de las preguntas que fueron llegando. La primera es, ¿desde qué edad se recomienda la lectura en niños y niñas? ¿Y con qué frecuencia deberíamos leerle a nuestros hijos? Me encanta la pregunta. Desde siempre. Ojalá desde el vientre materno, desde que están dentro de uno, leerles y desde que nacen, leerles. Insisto, con el formato adecuado, para los más chiquititos van a ser incluso libros de género en blanco y negro, una sola imagen, pero cuando ya el niño lo podemos sentar en nuestro regazo y ir dando vuelta a las páginas, que el niño vaya relacionando este momento placentero con la abuela, con el papá, con la mamá, con un hermano grande, en que se siente cómodo, se siente protegido, vinculado con la lectura, ya es un buen momento para ir formando el hábito de la lectura. La lectura es un hábito y como todo hábito hay que ejercitarlo, hay que promoverlo. Voy a hacer a lo mejor una analogía un poco burda, pero es lo mismo que cuando uno le pide a los niños que se laven los dientes, que se laven los dientes, hasta que llega un momento mágico en que a los 25 años ya uno no tiene que estar detrás, sino que sienten la necesidad de hacerlo. Esto es lo mismo. Es decir, desde siempre vincular a nuestros hijos con la lectura, con lo importante que es. Ojalá todos los días, pero claro, uno dice un niño de 3, 4 meses probablemente van a ser 2 veces a la semana, pero ir aumentando la frecuencia porque se va a volver una necesidad para nuestros hijos.
Buenísimo, Fran. Te agradecemos de nuevo todas tus sugerencias, en este caso, desde siempre leerle a nuestros hijos e hijas y esta frecuencia para poder transformarlo en un hábito. Hay dos preguntas que me gustaría resumir en una, que tiene que ver con la concentración. Primero, una persona que nos dice que su hijo se concentra poco y no logra terminar los libros, cómo puede captar su atención, y otra persona que nos dice cómo puedo ir aumentando este tiempo de concentración también. Así que te dejo las dos como una sola porque tienen que ver con un tema muy similar que es la concentración y la lectura de cuentos. A ver, partir de la base que los niños pequeños tienen periodos de atención y de concentración cortitos, ¿ya? Que van aumentando a lo largo, a medida que el niño se va desarrollando. Por lo tanto, no temerle a que un niño de 1 año o de 2 años, en el fondo, se comillas, atiende poco, se concentra poco, porque es parte de lo habitual. Y por ello, los textos que vamos a usar con los niños más chiquititos van a tener solo una imagen. Yo voy a repetir muchas veces el nombre de esa imagen, que es una pelota, que es un auto, que es una mamadera. Voy a hacer ruidos para ir captando la atención del niño. Y la atención yo puedo ir ayudando a que se vaya desarrollando quizás un poquito más. Como con este lugar o este ambiente libre de ruidos, de sonidos, que sea un ambiente un poco más tranquilo. Puedo ayudar también, y aquí cuento una infidencia, un nieto mío de 1 año 2, 1 año 3, me comentaba mi hijo y justo hoy día en la mañana que descubrió cómo podía engancharlo más con los libros. Su hermano grande desde siempre le gustó mucho leer y este segundo como que no se concentraba mucho. Y descubrió que cantando, hay libros que tienen canciones, en el fondo disfrutaba mucho más. Entonces su periodo de atención aumentaba. Entonces ahí tenemos que ir buscando distintas estrategias. Repetir mucho, hacer ruido, poner inflexiones de voz, subir el tono de voz, bajar el tono de voz, dejar la palabra en suspenso. Van siendo tips para ir enganchando la atención del niño, pero considerando de que la atención de los niños chiquititos es corta y que poco a poco va aumentando, pero que tenemos que ejercitarla. Y vivimos en una sociedad en que en general trabajamos poco la atención, la concentración. Estamos en un mundo muy rápido, de pantallas, que todo está cambiando en forma habitual y tenemos que ir educando esta autorregulación y esta capacidad de ir, en el fondo, desarrollando nuestra atención en puntos más acotados. Gracias, Fran. Qué interesante además cómo vinculas este tema de la atención con la autorregulación en nuestros tiempos y cómo ir tratando de captar la atención de nuestros niños y niñas a través de la lectura. Ahí, la última pregunta que te quiero hacer, porque se nos está acabando el tiempo, son también dos que se relacionan mucho y que es algo que tú has nombrado transversalmente en esta charla, pero que todavía resuena un poco en estos papás y mamás, que es ¿qué puede causar desinterés por los libros en los niños? Es una pregunta, y la otra que está relacionada y es la contraparte es ¿cómo podemos promover la lectura en familias en que ya se ha perdido ese entusiasmo? Voy a partir por la segunda, porque creo que en el fondo si se ha perdido este encanto, es posible recuperarlo sin lugar a dudas. Primero estando convencidos de que de verdad a través de la lectura estamos entregándole a nuestros hijos e hijas herramientas potentes para su desarrollo, para su aprendizaje, para su vida futura, para su desempeño escolar. Hay incluso estudios que muestran que se vincula la capacidad lectora con el desempeño laboral. Por lo tanto, primero tiene que ser una decisión consciente, saber que estoy invirtiendo en algo que importe y que importa mucho. Y desde ahí usar las herramientas que probablemente el programa les está entregando para leer en forma habitual, ojalá todos los días, desde el interés y de las temáticas de interés de nuestros niños. Para eso yo tengo que conocer muy bien a mi hijo y saber cuáles son las temáticas que a él le interesan, le importan, de qué habla, porque si le interesan los futbolistas, a lo mejor a través del fútbol voy a desarrollar este interés de que en el texto escrito aparece información que a él le importa. Eh,
mi impresión personal, pero también la investigación un poco lo muestra, es que el interés, el conocer la motivación, lo que motiva a ese hijo o esa hija, es la puerta de entrada para esta magia que recibimos y que se crea en torno a los cuentos y a los textos escritos en general. Leer a los niños no tiene reemplazo. Lo que entregan los libros no lo puede entregar ninguna otra actividad. Escuchar un libro diario en el hogar ayuda a que los niños y las niñas alcancen todo su potencial de lenguaje, desarrollen habilidades socioemocionales, y eso los va a ayudar a convertirse en mejores personas. Por lo tanto, es una decisión quizás un poquito más racional desde el mundo adulto, porque sabemos que le estamos entregando a nuestros hijos las mejores herramientas para que avancen y se transformen en seres humanos de bien. Qué lindo, Fran. Qué bonita manera de cerrar con este convencimiento de la magia y el poder de la lectura y que leer no tiene reemplazo. Es una gran invitación para todos y todas las que nos acompañan hoy. No alcanzamos a contestar todas sus preguntas, pero hay alguien que se va a quedar ahí contestándolas en el chat. Tenemos que cerrar lamentablemente por tiempo este espacio. Primero, agradeciéndole a todos y todas su participación. Para Hippie y para Fundación CMPC, el desarrollo del lenguaje y la lectura es un tema que nos moviliza. Por eso además queremos recordarles que esta iniciativa, esta red por un Chile que lee, para que se sumen, para que nos sigan, en alianza con quienes nos acompañan hoy y desde los inicios fundando esta red que es la Universidad de los Andes. Así que quiero pasar también en ese sentido a volver a agradecerle a Francisca, una invitada muy especial que tenemos hoy, particularmente por su generosidad, por su disponibilidad para acompañarnos. Hemos aprendido todos mucho hoy, lo digo yo también como mamá, así que muchas gracias, Fran, de nuevo. Gracias por la invitación y ojalá que el conocimiento acumulado durante hartos años en docencia y investigación les ayuda a todas las familias que están aquí presentes. Así esperamos que todos sigamos con este poder, con esta magia, impulsando y siendo embajadores de este tema de la lectura, como eres tú, con todo tu conocimiento además. Los invitamos entonces la próxima semana, a todos los que nos están escuchando, a un cuentacuentos el jueves 6 de julio a las 4:30 de la tarde, así que ya les vamos a hacer llegar la invitación y también a seguir de cerca las redes sociales de Hippie, de Fundación CMPC, de la Universidad de los Andes, y también una invitación muy especial a seguir nuestro portal educativo Fundación CMPC Conecta, donde vamos a dejar actividades disponibles de lectura para aprovechar las vacaciones que parten esta semana. Cuentacuentos, recomendaciones para todos los papás y mamás que nos están escuchando. Muchas gracias a todos y todas, que tengan muy buenas noches y muy buena semana y sigamos creyendo e incentivando el poder y la magia de la lectura.